tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Pueden causarme dolor o darme valor. Ellas pueden quebrarme o restaurarme. Por eso uso mi libertad para tomar la mejor decisión y hacer mi mayor elección. Colocarme en las manos de Dios cada día y caminar con Él. Le busco en oración y en su palabra encuentro su dirección. Prefiero marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Por eso, hoy elijo el camino que me lleva al más glorioso destino. Yo elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz. Cierro mis ojos, te busco en oración. En tu palabra encuentro la dirección.
Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Un día más para estudiar la Biblia juntos. Sea bienvenido. Comparta por favor esta transmisión con todos los que pueda, con sus familiares, con sus amigos y allí también en los grupos de WhatsApp en el que usted pertenece. Ayúdenos a compartir el mensaje y la palabra del Señor. ¿Sí? Tenga lista ya su Biblia, porque cada mañana en Lecciones que Transforman estudiamos la palabra de Dios, la Biblia. ¿Está bien? Vamos a orar para iniciar el estudio. Muchas gracias, Señor, te damos en este momento porque nos das la oportunidad una vez más de estudiar tu palabra. Qué bueno, Señor, que hayas solucionado este problema del audio y también nos hayas reunido aquí para seguir aprendiendo. Señor, permite que puedas tú darnos la capacidad de entender tu voz, entender tu voluntad y llevar a la práctica. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos desde Sudamérica. Gracias también desde Centroamérica, Norteamérica y Europa. Decimos Europa porque hay varias personas que nos miran desde España. Qué bueno que esté con nosotros. También nos miran desde México, allí, República Dominicana. Sabemos que nos escriben, nos miran. También están desde Argentina, están desde Chile, están de diferentes lugares. Qué maravilloso. Estados Unidos también, Canadá nos están mirando. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Gracias por su apoyo también, que siempre están atentos allí a cualquier situación que pasa aquí, porque hubo un problema técnico hace un momento y ya se solucionó, gracias a Dios. Vamos a iniciar el estudio. Tenga lista su Biblia, por favor. El tema de hoy, de la lección de escuela sabática, de este manual, que de paso quiero ofrecerle a usted, le ofrezco para que usted pueda solicitar este manual de forma gratuita, en formato PDF. Si usted no tiene este manual en físico, así como lo tengo yo en este momento, lo puede tener en PDF. Sí, ahora que todo es virtual, le va a servir de mucho. Solamente solicítelo y nosotros le estaremos enviando a través de su Messenger este manual para que usted siga el estudio juntamente con nosotros. Y hoy día tenemos un tema muy interesante. El tema se titula La idolatría en la educación. ¿De qué estamos hablando esta semana? De la adoración. Y no podemos hablar de la adoración sin mencionar la idolatría, porque lastimosamente eso es lo que el ser humano ha ingresado en este mundo, en realidad Satanás ha metido en este mundo para que pueda distorsionarse la verdadera adoración. Es la idolatría. Y no podemos tampoco empezar hablando de la idolatría si no vamos a uno de los textos más conocidos referente a este tema. Vamos por favor a Éxodo capítulo 20. Busque Éxodo capítulo 20. ¿Sí? Éxodo capítulo 20. Tenga allí lista su Biblia y mientras usted busca Éxodo capítulo 20, específicamente los versículos 3 hasta el 6, busque Éxodo por favor. Siempre es bueno tener la Biblia cuando estudiamos aquí en Lecciones que Transforman, ¿sí? No se contente con solo escuchar. Consígase una Biblia, por favor. Si es en físico, ¿sí? Mejor. Pero si no logra hacerlo, no importa en virtual, pero hay que siempre leer la Biblia. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6 dice: Usted sabe que Éxodo capítulo 20 es el capítulo específicamente desde el versículo 1 hasta el versículo 17, donde encontramos los 10 mandamientos, el decálogo de Dios. Esos 10 mandamientos que son el resumen del carácter de Dios. Usted quiere saber cómo es Dios, lea los 10 mandamientos y usted sabrá que Dios es extraordinario, Dios es amor, el fundamento de su gobierno es amor, la esencia de su carácter es el amor. Y en los 10 mandamientos, aquí en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, justamente encontramos eso, esa gran verdad.
de que Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6. Dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. En otras versiones dice, delante de mí. Hermanos, este primer versículo es el primer mandamiento de los 10. Este es el versículo 3. El primer mandamiento de los 10. Es el resumen de la voluntad de Dios. Es la muestra del carácter de Dios. La muestra de la esencia de Dios, que es amor. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses fuera de mí, dice aquí en mi versión. Amigos, Dios no desea que nosotros adoremos otros dioses, solamente a Él. Solamente a Él. Deja muy claro esto. Y si alguien tiene alguna duda, Dios añade un segundo mandamiento para mostrar los detalles del primer mandamiento. ¿Qué es lo que significa no tener otros dioses fuera del Dios creador, fuera del Dios altísimo? ¿Qué significa eso? El mandamiento segundo, que empieza en el versículo 4, nos da la respuesta. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 4 ahora. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las adorarás, dice en otra versión. Porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación a los que me aborrecen. Pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios deja claro que Él no quiere que su pueblo, sus hijos, sus criaturas, el mundo busque a otro Dios para adorar, porque Él es el único Dios creador. La próxima semana estudiaremos muy de cerca que Dios también es nuestro redentor, nuestro salvador. Y Él deja en claro, no quiero que adoren a otro Dios, porque yo soy celoso. No me agrada eso, no me agrada. Qué interesante este mandamiento. Entonces aquí ya de inicio podemos hablar que Dios está en contra de la idolatría. En contra, y siempre estuvo en contra. Justamente el pueblo de Dios tenía que aprender, y eso pasó desde el inicio, que solamente en la vida del ser humano, de ese pueblo, tendría que existir un solo Dios, porque los otros dioses serían falsos, serían creación del ser humano, y toda creación del ser humano es falible, toda creación del ser humano tiene errores y no llega a la altura de Dios. Imagínese que el hombre crea dioses, y eso vamos a hablar hoy, dioses para adorar. Y vamos a ver las consecuencias que traen estos dioses falsos que los seres humanos crean para adorar, que se les llama ídolos. Por eso la palabra idolatría. Idolatría es adorar ídolos. Y eso es lo que Dios no desea. Tajantemente Él deja en claro, no tengan otros dioses. ¿Y qué significa no tener otros dioses? No hacer imágenes de nadie. Y aquí no solo está hablando de imagen física, sino también una imagen mental, un pensamiento, una ideología, una filosofía. ¿Sí? Eso también se puede convertir en un dios, en un ídolo. Y podemos nosotros entrar en idolatría usando esas ideologías, filosofías, pensamientos que van en contra de Dios, que están en contra de su voluntad, que están en contra de su palabra. Sin embargo, el ser humano
generalmente, en su mayoría, por la naturaleza pecadora que lastimosamente adquirió por su desobediencia allí en el Edén y trajo como consecuencia, como herencia para todos nosotros, ha desobedecido ese mandamiento. Y una de las experiencias terribles de desobediencia a este mandamiento, nosotros lo encontramos en Éxodo. Busque Éxodo ahora capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Dios dice en Éxodo capítulo 20, no tengan otros dioses, no adoren imágenes, no se postren ante ningún otro Dios. Sin embargo, pasa el tiempo, corto tiempo, ¿sí? Poco tiempo. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Éxodo capítulo 32. Fíjese, está allí. Moisés está en el monte Sinaí recibiendo las tablas, justamente este mandamiento. ¿Sí? No hagan otros dioses, no se postren ante imágenes, no hagan nada de eso. Sin embargo, el pueblo estaba haciendo todo lo contrario, allí abajo, en la llanura o al pie de este monte Sinaí. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 32. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte Sinaí, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios. ¿Qué había dicho el Señor a Moisés allí para que explique al pueblo? No hagan ningún Dios fuera de mí. O sea, no adoren otro Dios fuera de mí. No hagan dioses, porque yo soy el único Dios magnífico, altísimo, el creador de ustedes, y tienen que adorarme por eso. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo le dice a Aarón, haznos un Dios, que vaya delante de nosotros, porque a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Y Aarón les dijo, apartaos los aretes. ¿Qué hace Aarón? Lastimosamente cae en ese pecado. Hace caso al pueblo de hacer un Dios fuera del Dios altísimo, un Dios con D minúscula. Y entonces dice, versículo 4, Él los tomó de sus manos, Aarón tomó de sus manos todo el oro que trajeron, les dio forma con buril e hizo un becerro de función. Entonces dijeron, Israel, fíjate qué terrible es esto, hermano, qué terrible. Así es cuando el ser humano se olvida del Dios verdadero. Así es cuando el ser humano se aparta del Dios verdadero. Su razón se nubla. Es terrible, hermano, se degrada a tal punto de adorar una cosa, a tal punto de adorar una imagen. Y dice aquí, entonces dijeron, este es tu Dios. Por si acaso aquí Dios es con D minúscula, dando a entender que es un Dios falso. Este es tu Dios que te sacó de Egipto. Terrible, terrible. Por eso yo te decía que cuando el ser humano se separa de Dios, no sabe ni lo que habla, no sabe ni lo que piensa, está perdido, está en tinieblas. Es un pobre y triste ignorante de las cosas que suceden y del sentido real de la vida. Aquí está el pueblo diciendo, este Dios, ¿qué Dios? Ese animal, una imagen de un animal. Yo te pregunto, ¿esto no se parece a lo que está sucediendo ahora? ¿No se parece? En nuestra sociedad hay personas que parecen inteligentes, que parecen muy capaces, que parecen con una mente brillante, que levantan imágenes. ¿De qué? No de un becerro como en el tiempo pasado, pero sí levantan una imagen de un mono, de un primate, y dicen a todo el mundo, miren, este primate es tu Dios, este mono es tu Dios, este te sacó de la muerte a la vida, este te hizo aparecer en este mundo. Sí, amigos, ¿acaso eso no dice la evolución? ¿No nos da ese cuento la evolución? ¿De que nuestro Dios es un mono, que de ahí hemos salido? Terrible. O sea, se repite
hasta la actualidad la misma cosa de la idolatría. Y hay muchas personas que adoran ese pensamiento. Hay muchas personas que siguen esa ideología, practican, predican esa ideología, enseñan en las aulas de las universidades, de los colegios, que nosotros hemos salido de un mono. Pero no enseñan lo que dice la Biblia, que hemos salido del Dios verdadero, de sus manos. No, dice, levantan la imagen del mono y dicen, adoren a este Dios, porque Él nos sacó de la nada. Hemos aparecido de la nada gracias al mono. ¡Qué terrible! Y así hay diferentes pensamientos e ideologías que se levantan para que el mundo adore. Terrible, terrible. Y entonces aquí encontramos al pueblo desobedeciendo a Dios. Dios había dicho en Éxodo 20, no hagas imagen, no adores otro Dios fuera de mí. No hay otro Dios fuera de mí, por lo tanto no tengas otros dioses. Pero el pueblo hace todo lo contrario. Levanta un Dios falso. Terrible, ¿no? Terrible. Yo quiero que me acompañe ahora a leer Levítico. Avance un libro más. Levítico, capítulo 26, versículo 1. Levítico, capítulo 26, versículo 1. Y Dios va repitiendo a través de la Biblia, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el hecho de que no debían hacer ídolos, no debían tener otros dioses. La idolatría era repudiada por Dios. No quería eso para su pueblo. Y vamos a ver dentro de un momento cuánto daño hace la idolatría, cuánto destruye la mente del ser humano la idolatría. Sí, cuánto lo degrada. Vamos a leer primero Levítico capítulo 26, versículo 1. ¿Sí? ¿Tiene su Biblia allí? Gracias, Margarita, por anotar el texto bíblico aquí. Dice Levítico 26.1, no os haréis ídolos. ¿Se da cuenta? Otra vez aquí Dios repite al pueblo, no hagan ídolos. ¿Qué más? Ni escultura, ni levanten estatua, ni pongan en su tierra piedra pintada para que se postren ante ella, porque yo soy el Señor, vuestro Dios. Dios deja claro a su pueblo y nos deja claro a nosotros también que es en vano que nosotros estemos adorando otros dioses, porque esos dioses son falsos, no debemos postrarnos ante ellos, no debemos hacerlo. Y repito una vez más, y dentro de un momento vamos a ver este detalle que les voy a mencionar en este instante. Aquí no solo está hablando de una escultura física, de un pedazo de palo, de un pedazo de metal, de un pedazo, no, nada de eso. También está hablando de una ideología, de un pensamiento, o de una persona, o de un grupo de personas, o de una cosa, ¿sí? Puede ser dinero, puede ser un carro, puede ser un título, puede ser tu familia, tu trabajo, pueden ser todas esas cosas ídolos, ¿sí? Entonces Dios dice, no hagan esto, no adoren esas cosas, no se postren ante ellos. Y hermanos, una cosa se convierte en un ídolo cuando yo le pongo énfasis, le pongo atención a eso a tal punto de descuidar las cosas espirituales. Sí, de descuidar al Dios verdadero. Cuando yo me intereso más y me aloco a tal punto de dedicarle tanto tiempo que a veces ni como, a veces ni duermo, por dedicarle tiempo a eso, a una cosa terrenal, eso se está convirtiendo en un ídolo para mí, en un ídolo, en otro Dios, pero es un Dios falso. Y eso me va a llevar a la desgracia. Por eso Dios me dice, no hagas ídolos, no hagas otros dioses, no lo hagas. La idolatría es fatal, hermanos, es fatal, es mortal.
es mortal. Ahora, ¿y por qué Dios advierte esto? Porque Dios sabe que los ídolos no sirven de nada. Pero antes de ver ese texto donde Dios dice que los ídolos no sirven de nada, yo quiero mostrarles textos bíblicos que no solo en el Antiguo Testamento nos enseñan a no adorar ídolos, no entrar en la idolatría. ¿Ya? No solo el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento nos habla de eso. Vamos al primer texto en Gálatas. Busque en el Nuevo Testamento Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y fíjese allí en los versículos 19. Vamos a leer los versículos 19 al 21, pero lo que yo quiero que usted ponga atención es en el versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. En Gálatas 5, 19 al 21, usted encontrará las cosas que Dios aborrece y que si las personas practican eso, no van a ser salvas, no van a heredar la vida eterna. ¿Sí? Eso nos deja claro Pablo aquí cuando escribe a los hermanos de Galacia, a los Gálatas. Él les dice, estas cosas si ustedes practican, no van a heredar el reino de los cielos, no van a estar en la vida eterna o por la eternidad con Jesús, no lo van a hacer. ¿Y qué cosas son que si practicamos nos van a sacar de la vida eterna? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Cuando aquí habla de carne, está hablando de la carne pecaminosa, es decir, de nuestra vida pecaminosa, de todo lo malo, de todas las acciones que se realizan en contra de la voluntad de Dios. Esos son obras de la carne, o sea, obras del pecado, en otras palabras. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras del pecado, que son, y entonces Pablo empieza a mencionar las obras del pecado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y aquí viene, mira, el tema que estamos hablando, ¿qué dice? Idolatría. Seguimos leyendo, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, y usted sigue leyendo el versículo 21, pero mira la parte última del versículo 21. Dice, os advierto, como ya os conviene, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dentro de todas estas cosas feas y malas y pecaminosas está que en el versículo 20, idolatría. Amigos, Dios nos advierte y nos dice, no sean idólatras, porque no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Vamos, sigamos leyendo. Leamos ahora el versículo, Primera de Juan, o Primera de Corintios, por favor. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Estamos hablando acerca de la idolatría en la educación. ¿Y por qué en la educación? Porque, amigos, nosotros tenemos que enseñar esto. La enseñanza es parte de la educación, pero también tenemos que aprender eso, porque el aprendizaje es parte de la educación. Estamos aprendiendo que la idolatría está en contra de la voluntad de Dios. Y también tenemos que enseñar, ¿no? Tenemos que aprender y tenemos que enseñar que la idolatría no es correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y recuerde que un adorador en espíritu y en verdad es un verdadero adorador. Y hemos hablado que adorar en espíritu y en verdad significa hacer caso, la verdad que el Espíritu Santo nos está mostrando, que está escrito aquí en su palabra.
Si usted no hace caso a la verdad que está leyendo aquí en la Biblia, si usted no practica la verdad que el Espíritu Santo le está mostrando, entonces usted no es un verdadero adorador. Tenemos que practicar lo que aprendemos de la verdad bíblica. Realmente tenemos que practicar y así llegaremos a ser verdaderos adoradores. Una de las cosas que la Biblia, la verdad, nos enseña es que no debemos tener otros dioses, no tenemos que adorar otros dioses, que no sea el Dios Altísimo, el Creador del universo. Porque si hacemos eso, si adoramos otros dioses, nos estamos convirtiendo en idólatras, porque estamos levantando ídolos. Ídolos. Muy bien, ¿qué dice Primera de Corintios 10:14? Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo ahora a los hermanos de Corinto, a los corintios. ¿Qué les dice? Huyan de la idolatría, apártense de la idolatría, no hagan otros dioses. Mira, lo mismo, el Nuevo Testamento repite el mandato del Antiguo Testamento en relación a la idolatría. ¿Sí? Porque la voluntad de Dios es desde la antigüedad hasta nuestros tiempos y llegando hasta el futuro de que nosotros no tengamos otros dioses. Este no es un mandato antiguo, hermanos, que quedó allí en el pasado con tela de arañas. No, es un mandato que llegó hasta el Nuevo Testamento y llega hasta el fin de los tiempos. Porque si usted busca en Apocalipsis, usted encontrará allí que los que no entrarán al reino de los cielos serán también los idólatras. Sí, aparte de los fornicarios, los adúlteros, también no entrarán al reino de los cielos los idólatras. Por eso Dios advierte mucho acerca de la idolatría. Ahora, yo les decía que la idolatría no sirve de nada. ¿Sí? No sirve de nada. Vamos a leer ese texto, Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Busque por favor Isaías 44. Yo espero que esté usando su Biblia. Aquí nosotros en Lecciones que Transforman leemos mucho la Biblia. Por lo tanto, usted tiene que tener una Biblia allí. Abra su Biblia en Isaías capítulo 44 y vamos a leer los versículos 6 en adelante. ¿Ya? Estamos estudiando la lección de escuela sabática y hoy día el título de la lección es La idolatría en la educación. Nosotros primero tenemos que aprender que la idolatría no es correcto para un verdadero adorador. No, no es práctica de un verdadero adorador. Y tenemos que enseñar primero a nuestra familia esta verdad y luego a nuestros amigos y familiares de que no es bueno tener otros dioses. No es bueno, no es bueno. ¿Por qué? Primera razón. Isaías capítulo 44, versículo 6 en adelante. Vamos a leer por favor juntos. Isaías 44. ¿Qué dice? Así dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Fíjese, aquí Dios una vez más en Isaías está repitiendo lo que dice en Éxodo 20. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿No? ¿Qué decía en Éxodo 23? No tendrás otros dioses fuera de mí. Y aquí repite Isaías la misma idea. Ahora vamos al versículo 7. Isaías 44, 7. ¿Quién es como yo? Proclámelo y diga ante mí lo que sucedió desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncié lo que viene y anuncié lo que vendrá. Versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. Y la última parte dice, no hay Dios sino yo. No hay otra roca, no conozco ninguna. Se repite
varias veces, no hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios fuera de mí, no hay otro Dios. ¿Te das cuenta? Lo que Dios quiere es que quede claro en nuestra mente que no hay otro Dios. Todo lo demás es falsedad. Y fíjese lo que dice el versículo 9. Y aquí yo quiero que ponga mucha atención. Versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos son vanidad. O sea, en vano. En vano. ¿Sí? Lo más precioso de ellos de nada sirve. Fíjese, dice que estas imágenes que se hacen para adorar de nada sirven. Eso dice Isaías 44, 9. De nada sirve. Y sigue diciendo, para su confusión. ¿Por qué nosotros no tenemos que ser idólatras? ¿Por qué no tenemos que levantar ídolos? Porque de nada sirve. Pero no solo por eso, sino Isaías 44, 9 dice, para su confusión ellos mismos son testigos de que los ídolos ni ven ni entienden. O sea, ¿por qué de nada sirve los ídolos? Porque de nada sirve porque no entienden, ¿sí? No escuchan, no entienden. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Confusión en nosotros. La idolatría trae confusión al ser humano. Y fíjese ahora el versículo 11. Versículo 11. Todos sus compañeros serán avergonzados porque los mismos artífices son hombres. ¿Quiénes hacen esas imágenes? ¿Quiénes hacen esos ídolos? Hombres. Los hombres son, amigos, escuche bien esto, los seres humanos separados de Dios son aquellos que hacen los ídolos. Yo le pregunto, ¿qué de bueno hace el hombre? Nada. ¿Qué de bueno puede salir del ser humano sin Dios? Nada. ¿Se da cuenta? Entonces, la idolatría, hermanos, que quede muy bien esto en claro, la idolatría no sirve de nada. Más bien trae confusión, confusión. Pero no solo eso, sino, fíjate cuál es la consecuencia, cuánto daño hace la idolatría. Vamos a Romanos. Busque conmigo ahora el Nuevo Testamento. Fíjese, ¿se está dando cuenta que estamos leyendo textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? ¿Sí? Eso quiere decir que la idolatría está en toda la Biblia, pero está allí para advertencia de parte de Dios para que su pueblo no lo practique. Porque esa no es una verdadera adoración. No es. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y vamos a leer desde los versículos 20, ¿ya? En adelante. Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante. Ponga mucha atención en este texto, por favor, ¿sí? Mucha atención aquí. Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante. Dice, ¿ya lo tiene? ¿Sí? Romanos capítulo 1. Busque, por favor. Yo lamento que tal vez en algún momento yo lea antes que usted encuentre el texto, pero estamos contra el tiempo. Siempre aquí en las transmisiones, el tiempo es nuestro peor enemigo. Y ahora que nos hemos tardado un poquito, ¿no? Por fallas técnicas, una media hora de tarde, mi preocupación es esa, que el tiempo no nos alcance. Pero vamos a ir allí. Yo espero que usted tenga mucha paciencia y esté dispuesto a aprender con nosotros, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1:20, ¿qué dice? Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Lo que Pablo está diciendo aquí, lo que está tratando en primer lugar de que entendamos, en el versículo 20 de Romanos 1, es que todos tenemos testigos a nuestro alrededor de que Dios es el creador, Dios es el dueño del universo, Dios es el verdadero Dios. Y dice al final de este texto del versículo 20 que
Nadie tiene excusa de no saber eso. Todos sabemos. El que no tiene una Biblia puede darse cuenta a través de la naturaleza, porque Dios creó eso. Ahí hay un diseño inteligente que ha estado planificando todo. La flor tiene un diseño inteligente. Lo que existe en la naturaleza tiene un diseño inteligente. No apareció de la nada. No apareció de una explosión y se desarrolló a millones y millones de años. Alguien tuvo que crear eso. Y la Biblia nos habla claramente en Génesis que Dios lo hizo. Durante 6 días creó todo lo que existe. Y eso debemos creer. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia es la palabra de Dios, fiel y verdadera. Entonces Pablo dice eso. Ya, Romanos capítulo 1, versículo 21, leamos ahora. Habiendo ellos conocido a Dios, o sea, habiéndosele mostrado todo esto, y habiéndose dado cuenta de que sí, realmente Dios es el creador, fíjese lo que dice. ¿Está poniendo atención? Siga la hilación, por favor, del texto que estoy leyendo. Romanos capítulo 1, versículo 21. Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron. Amigos, la glorificación es sinónimo de adoración. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, no lo adoraron como a Dios. Si el mundo se ha dado cuenta de que Dios es el creador y no lo adora, algo pasa cuando el ser humano no adora al verdadero Dios y se pone a adorar otras cosas. Vamos a leer, versículo 21 otra vez. Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes, o sea, en cambio, al contrario, se ofuscaron en vanos razonamientos, y su necio corazón se entenebreció, se endureció, se oscureció. ¿Te das cuenta? Cuando una persona no adora al Dios verdadero y se vuelve un idólatra, levanta ídolos para adorar otros dioses, ¿qué pasa? Su corazón se endura. ¿Qué más? Dice, no le agradecieron. En otras palabras, se vuelve ingrato. Y cuando, hermanos, el corazón o la mente se endurece, se nubla, es complicado, humanamente hablando, hacerle cambiar de actitud a una persona. Si no habla con un evolucionista, habla con un deísta, habla con alguien que dice que esto no fue creado por Dios. Habla para que veas si vas a poder cambiarle de pensamiento. Es complicado, porque su corazón se entenebreció, se endureció, se nubló. No quiere comprender. Es difícil. ¿Y por qué fue eso? Porque se puso a adorar ídolos, porque se convirtió en idólatra. Y sigue diciendo, versículo 22, fíjate el tipo de gente que se convierte la persona cuando no adora al verdadero Dios y se pone a adorar otros dioses. ¿Cómo se convierte? Versículo 22, jactándose de ser sabios, se volvieron necios. Dígame, esa gente que no cree en la Biblia, que no cree en la creación de Dios, que no cree en el Dios verdadero y cree en otras cosas, en filosofías, en otras ideas falsas. Te pregunto, ¿no se cree sabio? ¿No se burla de los cristianos? ¿No se burlan de los que estudian la Biblia? Se creen sabios, se creen los mejores. Pero ¿qué dice la Biblia? Que estos que se creen sabios en realidad son necios. Y esa es la peor tristeza, hermanos, que podemos ver. Que una persona vive engañada todo el tiempo de que sabe mucho, de que es el más inteligente que los demás, porque cree en la evolución, cree en el deísmo, cree en esto y lo otro. Se creen sabios. Si no revise internet, mire la televisión, miren los cuadros en los museos y en los libros de historia, cómo son adorados esas personas que creen en cosas contrarias a la Biblia.
Recientemente ha muerto un gran científico, entre comillas, y digo gran entre comillas, con todo el respeto que se merece por el conocimiento que adquirió durante su vida. Sin embargo, todo ese conocimiento se fue al suelo porque no estaba fundamentada en la palabra de Dios. Tristemente, pero cómo el mundo ha adorado a esta persona y a muchas personas ateas, agnósticas, que no creen en la Biblia. Pero hay gente que cree en esas personas antes que Dios. Esos son idólatras, porque tienen otros dioses, dioses humanos, de filosofías contrarias a la Biblia. Terrible. Dice que se creen sabios, pero son necios, que cambiaron la gloria del Dios inmortal. Estoy leyendo Romanos capítulo 1, versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal y hasta aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Se da cuenta? Así somos los seres humanos. Nos gusta adorar becerros, nos gusta adorar monos, nos gusta adorar vacas. Allí, en otros países del mundo, adoran hasta ratas. Son sus dioses. ¿Pero por qué pasó eso? Porque su mente se apartó del Dios verdadero. Por eso se endureció esa mente y creyéndose ser sabios, se volvieron necios, dice el texto bíblico de Romanos capítulo 1, versículos 20 al 23, que estamos leyendo hasta aquí. Pero leamos el versículo 24. Por eso Dios los entregó a la inmundicia. En realidad esta frase aquí no está bien traducida del original, porque Dios no entrega a la muerte, a la inmundicia a nadie. Más bien Dios los saca de allí. Pero ¿por qué el término parece como que Dios los entregó? ¿Por qué? En otras palabras, la Biblia está diciendo aquí que Dios los dejó. ¿Por qué? Porque son libres, tienen el libre albedrío. Tanto quieren ir por ese camino que Dios dice, ya pues, ¿quieres irte por allí? Vete. ¿Quieres bañarte en la inmundicia? Báñate. ¿Quieres meterte en el barro del pecado? Métete. Yo te estoy advirtiendo, vez tras vez, no entres a la idolatría, no estés practicando la idolatría, pero tú quieres practicar, quieres ir, pues vete. A eso se refiere cuando dice que Dios les entregó. Dios no les entregó. Ellos mismos han querido entrar a la inmundicia. Los mismos seres humanos han decidido ser idólatras y se han convertido en inmundos por eso. Y sigue diciendo, debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Amigos, así nos degrada la idolatría. De esa manera nos cambia la idolatría, nos vuelve totalmente irracionales, degradantes. Y sigue diciendo el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios en mentira, ¿ya? Y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que el Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó. Otra vez esta frase, no es que Dios los entregó. Dios permitió a ellos que vayan, porque ellos insistían de que quiero. Ya pues, muy bien, tú eres libre, no te voy a obligar, pero yo te advertí. Y dice aquí, los entregó a pasiones vergonzosas. Amigos, cuando el ser humano se vuelve un idólatra, sus acciones son vergonzosas, da tristeza. Yo no voy a mencionar detalles aquí para no ofender a ninguno de ustedes o a los familiares de ustedes, ¿no? Si en algún momento hay personas por allí que caen en este pecado. Pero ¿sabes qué? Hay muchas cosas vergonzosas que hacen estas personas. Terrible. ¿Por qué? Porque se han ofuscado, su mente se ha ofuscado, se ha entenebrecido, se ha endurecido. Y no hacen caso, dicen, este es mi Dios, yo voy a adorar a este Dios, Él me responde. Terrible, ¿no? Terrible. Amigos queridos, pero yo quiero concluir esta meditación diciendo lo siguiente. En los tiempos de Jesús, y justo es el texto bíblico que nos habla la lección de hoy día, en los tiempos de Jesús,
Los religiosos de su época que decían adorar al Dios verdadero también se volvieron idólatras. No adoraron imágenes, no, pero ¿de qué manera se volvieron idólatras? Vamos a ver ese punto, por favor, abriendo Marcos capítulo 7. Vamos a leer Marcos capítulo 7. Vaya conmigo a Marcos capítulo 7 y ubíquese en los versículos 1 al 13. Y vamos a leer estos textos para que usted se dé cuenta de qué se trata este episodio. Marcos capítulo 7. Y de repente nosotros caemos en este punto. No caemos en el punto de adorar imágenes hechas de palo, de yeso, de metal, pero de repente sí caemos en este punto. Vamos a ir a Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. ¿Está en Marcos allí? ¿Sí? Vamos, lea conmigo por favor Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13. Dice: los fariseos y algunos escribas. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? ¿Quiénes eran en los tiempos de Jesús? ¿Sabe quiénes eran? Eran los líderes de la iglesia. ¿Y la iglesia de quién? ¿De dónde? Del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. ¿Y nosotros no somos del pueblo de Dios? Sí. ¿Pero podemos caer en la idolatría siendo parte del pueblo de Dios? Sí, hermanos. Podemos caer y eso es terrible. Porque el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús cayó también en la idolatría. Igual que en el Antiguo Testamento con los israelitas, ahora con los judíos. Mira, los fariseos y algunos escribas, estoy leyendo Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. Los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén, se llegaron a Jesús. O sea, se acercaron a Jesús. Y al ver que algunos discípulos de Jesús comían con manos sucias, a saber, sin lavar, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, ojo, a la tradición de los ancianos, no comen si no se lavan muchas veces las manos. Cuando vuelven de la plaza, si no se lavan, no comen, y observan muchas tradiciones como el lavado de los vasos, jarros y bandejas. Por eso los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús. Estoy leyendo Marcos capítulo 7, versículo 5 estoy ahora. Por eso los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos sucias o impuras? Versículo 6. Él respondió: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, o sea, el profeta Isaías. Hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran cuando enseñan como doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejáis el mandamiento de Dios, las enseñanzas bíblicas, ¿ya? Y aferráis, o sea, practican, creen en tradición de hombres, como el lavado de los jarros, de los vasos y otras muchas cosas semejantes. Les dijo también: ustedes desechan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y sigue diciendo, fíjese. Pero vosotros, versículo 10, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre ha de ser muerto. Pero vosotros decid: basta que un hombre diga a su padre o a su madre: todo aquello con que pudiera ayudarte es corbán, o sea, ofrenda para Dios. Y no le dejáis hacer nada más por su padre o madre, así invalidéis la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitís de unos a otros, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. ¿Qué está diciéndoles Jesús a estos fariseos y escribas? Les está diciendo: amigos, ustedes están preocupados más por las tradiciones que inventaron los hombres. ¿Y qué es lo que nos decía Romanos capítulo 1? De aquellas cosas que inventan los seres humanos. Son ídolos.
Aquellas cosas que inventan los seres humanos, separado de la verdad bíblica, se convierte en ídolos. Y todos los que practican esas tradiciones, esas enseñanzas humanas que no están basadas en la Biblia, se convierten en idólatras. ¿Y qué pasa cuando el ser humano obedece enseñanzas humanas antes que enseñanzas divinas? ¿Qué pasa? Se vuelve duro de corazón, su mente se entenebrece, ¿sí? Y se vuelve degradante. Se cree sabio, pero es un necio. Eso nos decía Pablo en Romanos. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros no podemos, aún estando en la iglesia, seguir tradiciones humanas. Si tú ves algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no obligues a otros que lo practiquen. No obligues, ni tampoco enseñes, ni tú lo practiques. Todo tiene que estar escrito en la palabra de Dios. Todo tiene que estar escrito, ¿sí? La Biblia es lo primordial, lo primordial. Si no está en la enseñanza bíblica, no tenemos que seguirla. No tenemos que hacerla, porque si no nos volveremos idólatras de igual manera. Querido hermano, querida hermana, es mi deseo que nosotros hayamos entendido el peligro de la idolatría. Y la idolatría está muy conectada con el tema de la adoración, porque la gente, todos los seres humanos hemos nacido con la tendencia a adorar algo. Pero Dios dice, adórame a mí, solo a mí, no tengas otros dioses delante de mí. No hagas ídolos, no te conviertas en idólatra, porque te va a traer confusión, ¿sí? Confusión, te va a traer degradación, endurecimiento de corazón, necedad. No lo hagas, porque te vas a perder, no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Te acuerdas Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 23? No practiquen eso, no lo hagan. Nosotros no tenemos que ser idólatras, hermanos. ¿Está bien? La familia tiene su lugar. El trabajo tiene su lugar. El dinero tiene su lugar. Los títulos profesionales tienen su lugar. Las tradiciones tienen su lugar, pero no pueden reemplazar a nuestro Dios altísimo y todopoderoso. Yo no puedo amar esas cosas más que a Dios. No, no puedo pelear, desvivirme por eso. No, Dios es lo primero y a Él tenemos que adorar y postrarnos ante Él. Ninguna cosa terrenal debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida. Ninguna cosa terrenal, porque eso sería ser un idólatra. Ser un idólatra. Y hay un castigo terrible para el idólatra. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Salir de la vida eterna, perder la salvación, perder la vida eterna. Así que, hermanos queridos, mi voluntad, pero por sobre todo la voluntad de Dios, es que nosotros seamos solo adoradores del Dios verdadero. Practiquemos esto, aprendamos esto, pero luego enseñemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos los que nos rodean, para que también ellos practiquen no ser idólatras. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias porque nos permitiste aprender un día más de tu palabra. Gracias por todos mis amigos y hermanos que han estado reunidos aquí. Señor, qué bueno que hayan separado este tiempo para escuchar tu palabra. Ahora, Señor, ellos, igual que yo, necesitamos practicar lo que hemos aprendido. Se puede convertir en un ídolo, Señor, el dinero, el trabajo, aún algunas prácticas tradicionales de mi iglesia pueden convertirse en un ídolo cuando no están fundamentadas en la Biblia, en tu palabra. Señor, ayúdanos a ser verdaderos adoradores. Sí, Señor, queremos ser verdaderos adoradores tuyos. Apártanos de la idolatría. Líbranos de ese pecado, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, que la bendición de Dios esté con usted. Es mi deseo
y mi oración que el Señor te dé paz, que el Señor te dé plenitud de gozo, que el Señor ilumine tu vida con su luz y puedas tú caminar, andar por la senda de la verdad hoy y siempre. Que el Señor te ayude a cumplir tus objetivos, que Dios te ayude a alcanzar tus planes si están de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que dice este canto que vas a escuchar y con eso nos vamos a despedir. Recuerda por favor compartir esta transmisión. No te vayas sin compartir. Haznos ese favor para que la palabra de Dios se riegue en todo lugar. La semilla de la palabra de Dios sea sembrada en el corazón de todas las personas y dé fruto. ¿Está bien? Recuerde que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre trae buenos frutos. Así que reparte esta predicación por todos los lugares que tú puedas. Escucha esta alabanza que se denomina bendición. Hasta luego. Que el Señor te dé paz y que su amor brille en ti, que su luz pueda alumbrar la senda frente a tus pies y así seguir la corona alcanzar y al partir vayas con Jesús. Su gracia nos enseñó a amar sin condiciones y a vencer el temor con el poder de tu amor. Toma la cruz para servir de corazón y al partir pueda ser su voz. Pues Él es tu fuerza, victoria y luz. Él te dará sanidad. Él es mi porción. Su bendición, valor y libertad, y que nunca te falte la fe. Y al partir siempre estés con